Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Acompáñenme usted ahí, hermano, a la escritura. La semana pasada, hermano, desde hace estas semanas pasadas hemos estado viendo nosotros por la introducción, hermano, a estudiar el libro de Apocalipsis. 22 capítulos, hermano, que vienen ahí en nuestra Biblia. Hoy, hermano, estamos viendo esta introducción. Algo importante que debemos de saber nosotros, hermano, es que debemos de ver mucho el libro de Daniel. Por eso empezamos con el libro de Daniel, porque Daniel fue uno de los siervos de Dios que el Señor le permitió, pues, empezar a indagar acerca de los tiempos finales. Para eso, hermano, vayan conmigo al libro de Daniel, por favor, capítulo 2. Hoy vamos a ver, hermano, en esta mañana un pequeño bosquejo, así se le nombra en el estudio, para poder llevando al estudio las que estuvieron la semana pasada. Vimos nosotros, pueden sentarse, hermanos, vimos nosotros el capítulo 1 de este estudio tan hermoso que es el libro de Apocalipsis, y vimos el tema que se llama el fundamento de los eventos de lo porvenir. Si es necesario, hermano, cada domingo tráigase una libretita para que anote, hermano, para que usted lleve la secuencia de lo que pues es este tema del libro de Apocalipsis. Quizás muchos de ustedes lo han leído en algún momento, a lo mejor muchos no lo entienden, hermano, todavía hasta el tiempo de hoy, pero hoy es el día, hermano, para nosotros poder tener conocimiento, ¿verdad? Para poder tener un entendimiento de lo que Dios quiere en su palabra. En el capítulo 1 de este libro, hermano, de este estudio, vimos el fundamento de los eventos de lo porvenir. Estuvimos viendo, hermano, algunos temas sobre las profecías de las 70 semanas, que está en el capítulo 9 de Daniel. En ese tema vimos tres cosas muy importantes, que es la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la tribulación y la naturaleza también de ¿quién, hermanos? Los que estuvieron la semana pasada. Estuvimos viendo la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la tribulación y la naturaleza de los gentiles. ¿Se acuerdan? Estas tres, hermanos, van tomados de la mano en todo el libro. La iglesia, hermano, es una pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si la iglesia, hermano, pasará por la tribulación? La naturaleza de la tribulación, una pregunta, hermanos, ¿cómo va a ser? Y por último, la naturaleza de los gentiles. ¿Qué hay de las naciones, hermano, que están alrededor del pueblo de Israel? Los que estuvimos, hermano, el día que yo invité a lo de la película, vimos en parte, según el pensamiento de los hombres, hermano, cómo podría ser estos acontecimientos de los tiempos finales. El problema es, hermano, que muchas veces nosotros creemos más lo que dice el hombre que lo que dice la palabra de Dios. Hermano, esto solamente fue un ejemplo de lo que yo le transmití el día sábado. Les pasé una película antiguísima, pero desde aquel tiempo yo deseaba una idea, hermano, que iba a pasar en los tiempos finales. Hoy vamos a ver la verdad, hermano, a través de la Escritura. Vamos a ver los acontecimientos, pero para poder entender Apocalipsis, hermano, usted necesita pedirle a su corazón que el Señor le dé entendimiento para comprender la naturaleza. Bueno, cuando entendemos o hablamos de naturaleza, hermano, pues viene siendo la raíz de todas las cosas, ¿sí? La naturaleza de la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y lo que hablamos la semana pasada es, la pregunta es si la iglesia va a pasar por tribulación o no. Segundo, la naturaleza de la tribulación. ¿Cuántos se han preguntado cómo será? Y por último, la naturaleza de los gentiles. Hoy, hermano, vamos a ver el punto 2 de este capítulo 1, que se llama el bosquejo de los tiempos de los gentiles. Así que acompáñame, hermano, en el libro de Daniel, capítulo 2. Y ahí vamos a ver nosotros en esta mañana un sueño que tiene, pues, este rey gentil, este rey, hermano, que tiene cautivo al pueblo de Israel. Es parte de lo que Zacarías habló. ¿Se acuerdan ustedes que él les profetizó que iban a tener 70 años, hermano? Iban a estar pasando por esclavitud. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Y dice la Escritura así, que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, tuvo
Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante de quién, hermano. ¿A quién estaba acudiendo el rey Nabucodonosor para poder interpretar sus sueños? Hermano, respecto a los tiempos finales, ¿a quién acude la gente para poder ver todo lo que va a pasar? ¿No es lo mismo que está haciendo el rey Nabucodonosor? ¿Se fijan? Hizo llamar a magos, astrólogos, a encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladar. Y si me mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondiendo por segunda vez, y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis el asunto que se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí: entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a muerte. Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, este capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publicó de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación a aquel hermano. Hermano, pregunta: ¿qué estaba pidiendo el rey Nabucodonosor? ¿Era algo fácil o algo difícil? No me acuerdo del sueño. Díganme ustedes cuál es la interpretación de él. Hermano, ¿cuántos de ustedes levanten su mano entiendan el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos de ustedes se han tomado el tiempo de pedirle a Dios a través de su espíritu el tener un entendimiento claro de qué se trata? Si usted le pregunta a la mayor parte de la gente, hermano, hoy en ese tiempo no han leído la Biblia, por no decir la mayor parte de la gente. Otras personas buscan leer la Biblia, hermano, para sacar información, para poder tener un poco más de conocimiento. Hermano, para nosotros como iglesia, yo quiero advertirlo, quiero invitarlo a que usted entienda esto. Conocimiento, hermano, o sabiduría no es igual a santidad. ¿Sí? A ver, ¿qué acabo de decir? Conocer de la Biblia, saber de los tiempos, saber, hermano, de lo que Dios está preparando, no nos hace a nosotros más santos. ¿Sí? Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a quién, hermano? A Jehová. Muchas veces, hermano, nosotros creemos que el conocer demasiado de la Biblia es porque nosotros ya somos perfectos o que ya no tenemos, hermano. No, hermano. Si Dios nos ha permitido el día de hoy
el tratar de conocer estos tiempos. Yo puedo decirle, hermano, tiempos que Dios tiene preparados para aquel lugar, para aquel momento, es para que usted y yo estemos preparados. Es para que nosotros estemos advertidos y empecemos nosotros, hermano, a reconocer quién es el Señor y empezar a hablar, hermano, de su gracia. Hoy, hermano, estamos viendo en esta parte de la Escritura cómo este hombre empieza a pedir esa interpretación de los sueños. Hermano, hay muchos misterios ocultos en la Biblia y el Señor ha querido revelárselos a los que le aman. A los niños, dice la Biblia, hermano, que se los entregó. Daniel, hermano, era un hombre sabio, un hombre que buscaba de Dios, y él toma la decisión, a diferencia de las otras personas, de decirle al rey con toda seguridad: dame tiempo y yo te voy a mostrar, porque Dios estaba con él. ¿La interpretación de quién, hermano? Hermano, ¿qué hace Dios con nosotros? ¿Alguna vez le han preguntado a usted, a ver, tú conoces lo que va a pasar en el futuro? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te aseguró? ¿No le ha pasado a usted, hermano? ¿No le han preguntado a usted algún momento, hermano? Ay, ¿y quién le dijo a usted? ¿A poco alguien murió y le dijo de lo que va a pasar cuando uno muera? ¿No le han dicho a usted en algún momento, hermano? Hermano, Cristo murió, fue sepultado y Él resucitó. Y Él vino y nos habló de todo lo que pasa cuando uno muere sin Cristo. Toda la sabiduría, hermano, está en nuestras manos. Está en nuestras manos todo el conocimiento de Dios. Y hoy vamos a entender, hermano, que la sabiduría que usted y yo necesitamos para ponerlo en práctica no depende de nosotros. Es Dios el que tiene que hablar a través de nuestra vida. Daniel, hermano, dice la Biblia, para usted vea este sueño, porque vamos a usar el sueño de este rey y poder entender, hermano, este tema que se llama el bosquejo de los gentiles, porque hoy vamos a hablar quiénes son los gentiles y cómo Dios va a estar tratando con ellos en estos tiempos finales. Dice la Escritura aquí, hermano, que Daniel, en el libro de Daniel capítulo 2, dice desde el versículo 14 hasta el versículo 16, que es lo que estamos viendo, sígame usted con su vista. Dice: Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que ellos pidiesen, hermano, misericordias al Dios del cielo sobre este misterio. A ver, ¿qué es un misterio, hermano? Algo que no ha sido revelado, ¿verdad? Dice aquí, este misterio, entonces, dice la Escritura aquí, hermano, luego se fue Daniel para que ellos pidieran a Dios. Entonces, el secreto, dice el versículo 19, ¿sí lo tiene ahí? A ver, ¿qué dice, hermano? Léatelo conmigo. A ver, entonces, lo que había estado oculto, ¿qué pasó? Hermano, ¿usted sabe cómo se llama el libro de Apocalipsis? Se llama Revelaciones, así. Donde algo que había estado oculto se reveló a través de Cristo. Algo que empezó Daniel de este principio de Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, hermano, Dios le permitió concluir, hermano, este tiempo. Vamos a estar usando mucho, hermano, este tiempo de Daniel. Vamos a hablar mucho del libro de Apocalipsis y Juan. Dice aquí, hermano, vamos a seguir leyendo. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos y siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, otra vez, hermano, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios Padre, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, dice que Daniel se fue al capitán, hermano Arioc, al cual el rey había puesto para matar a todos los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia,
llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Este capitán, Arioc, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Fíjense la respuesta de Daniel, hermano. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Subraya esta palabra, hermano, en los postreros. ¿Sí lo tiene? Ahora, ¿por qué le digo que subraya esta palabra? Quizás ellos estaban hablando en un tiempo presente, porque la historia está continuando, pero esos tiempos postreros está hablando, hermano, del día de Jehová, ese tiempo final, ¿sí? Por eso ahí trate usted de subrayar esa palabra, tiempos postreros. ¿Ya lo tiene? Ok, los tiempos venideros, es lo que quiere decir. Dice aquí, hermanos, estando tú, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría, porque en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tu rey veías aquí una gran imagen. Y esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Vamos a ver al aspecto de la imagen, de este sueño. Me van a ayudar ustedes, hermanos, ¿sí? El aspecto, escuchen, el aspecto era terrible. La cabeza, dice en el versículo 32 de esta imagen, era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. ¿Qué dice, hermano? Cocido. ¿Qué le estaba diciendo Daniel al rey Nabucodonosor? ¿Qué había visto él en la visión, hermano? Dice que él vio una estatua, una imagen. Y en esa imagen, él veía que esa imagen estaba conformada con diferentes materiales, desde la cabeza hasta ¿dónde, hermano? Hasta los pies. Para poder entender esta interpretación, hermano, porque lo que está hablando Daniel es algo de sabiduría para estos tiempos finales. La semana pasada estuvimos viendo, hermano, que el tema que Dios tiene para el tiempo de la tribulación no es algo que tiene que ver con la iglesia. Vimos nosotros que el Señor, hermano, es un Dios que estuvo casado. Los que estuvimos la semana pasada. Ya se subió el video en YouTube si usted quiere ver, hermano, esa primera parte, si usted quiere entender esto que estamos hablando. Vimos claramente que la iglesia, hermano, en estos tiempos ya no va a tener participación alguna en la primera parte de la tribulación, ni tampoco en la gran tribulación, porque es un trato directo que Dios tiene con una esposa que se había rebelado contra él, ¿sí? Otra cosa, hermano, los gentiles. La palabra gentil, cada vez que usted vea en la Biblia, palabra gentil, quiere decir naciones. Si usted tiene en su cuaderno, hermano, ponga gentiles, es igual a naciones, ¿sí? Cuando hablamos de naciones, estamos hablando de todas las naciones que están alrededor del pueblo de Israel. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántas naciones usted conoce? Dígame alguna. España, Rusia, Estados Unidos, Egipto. Hermano, ¿en la Biblia hemos escuchado hablar de naciones alrededor del pueblo de Israel? Sí, hermano. Estaba Egipto.
La Biblia habla también de España, hermano. Si usted ha leído el libro de Hechos, dice que Pablo hace un viaje a España. En la Biblia se nombran muchas naciones y lo que vamos a ver hoy, hermano, es este bosquejo de los tiempos de los gentiles. Porque el panorama, hermano, en estos tiempos finales, solamente Dios va a tratar con dos tipos de personas. En la gracia Dios está tratando con tres. ¿Sí? Hoy ahorita en la gracia Dios está tratando con los judíos, está tratando con los gentiles y Dios tiene un trato especial con la iglesia de Dios. ¿Sí? Siempre son tres. Para que usted me vaya entendiendo. Siempre son tres. Pero en el libro de Apocalipsis, Dios le va a hablar solamente a dos tipos de personas. A los judíos primordialmente, pero también tienen mucha participación en este libro, hermano. ¿Quién cree? Las naciones, ¿sí? Los gentiles. Ahora, dice aquí, hermano, que el sueño que había tenido este rey, él veía una imagen que era muy grande y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte, dice aquí, de hierro y en parte de barro cocido. Vaya conmigo, hermano, por favor, al libro, por favor, vaya conmigo al libro de Zacarías. Primero vaya al libro de Jeremías, capítulo 31, hermano, versículo 32. Y vamos a ver otra cita en Oseas 2, versículos del 6 al 7, para poder explicarle esto, hermano. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Le di la cita de Jeremías, capítulo 3. ¿Sí lo tienen, hermanos? Versículo 14. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen, hermanos? Jeremías capítulo 3, versículo 14. Y vamos a ver también Jeremías 3, del versículo 6 al 7. Y por último, Oseas 2, versículos del 6 al 7. Entonces lo digo para que usted pueda entender el acontecimiento que vamos a hablar en esta mañana, el por qué Dios vuelve a tratar con este pueblo. Y dice así, hermano. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy, ¿qué, hermano? Vuestro esposo. Yo os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré a Sión. Y en Jeremías 3, versículo del 6 al 8, dice aquí que Dios se divorcia de Israel, hermano. ¿Cómo? Dice la Biblia aquí. Me dijo Jehová en días del rey Josías, Jeremías 3, versículo del 6 al 8. ¿Lo tiene? Me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel y ya la había despedido, dio carta de repudio. Por tanto, no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Jeremías 31, 32. Ahí mismo, Jeremías capítulo 31, versículo 32.
¿Lo tienen? Dice la escritura aquí, hermano, Jeremías capítulo 31, versículo 32. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido. ¿Para quién, hermanos? Yo le pregunto, ¿Dios es un Dios casado, hermano, o estuvo casado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es la esposa de Dios? Ahora, para que no se me confunda, hermano, en estos tiempos, Jesús tiene su esposa. Una es la esposa del Hijo, ¿sí? Y Dios Padre está divorciado. Para que usted me entienda. Lo que la Biblia nos está diciendo es que cuando Dios sacó de Egipto, hermano, de la esclavitud de Egipto, al pueblo de Israel, cuando Él en el capítulo 20 del libro de Éxodo, Él les empieza a decir, bueno, si ustedes son obedientes, si ustedes me sirven, si ustedes serán para mí un especial tesoro. ¿Se acuerda de la predicación del miércoles? Van a ser para mí mi especial tesoro, y yo para ustedes voy a ser su Dios. ¿Se acuerdan de esa predicación? Bueno, el Señor se casó con el pueblo de Israel, hicieron votos. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que el pueblo, hermano, empezó a irse tras dioses ajenos. Y empezaron a olvidar ese pacto que tenían con Dios. Es un marido, en pocas palabras, hermano, que la mujer se le fue. Y por más que el marido ha estado esperando que esta mujer vuelva, pues no ha regresado, hermano. El tiempo de la tribulación, hermano, se le llama un tiempo en el cual Dios va a tratar con esa mujer. ¿Cuál mujer, hermano? Israel. ¿Para hacerla qué? ¿Cómo la va a hacer volver, hermano? El libro de Oseas, no sé si usted ha leído el libro de Oseas. Oseas se casa con una mujer, hermano, que es, en pocas palabras, es prostituta. Y Dios le permite casarse con ella. Pero para darle un ejemplo a Israel. Dice que se le va, hermano, y él está esperándola. Bueno, van a venir espinos, hermano, van a venir problemas, tribulaciones, para que esta mujer vuelva arrepentida y se vuelva a los brazos de su marido. ¿Sí? Eso es algo que yo necesito explicárselo poco a poco, hermano, porque cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces caemos, hermano, en errores doctrinales. Primero usted debe entender que la esposa de Dios, espiritualmente hablando, es la nación de Israel. ¿Sí? Ya entendimos esa parte. Dios ahorita está molesto con ella. ¿Cuántas veces usted ha cantado, o cuántas veces hemos cantado nosotros ese canto que dice, y me diste un nombre, yo soy tu niña? ¿Sí lo ha escuchado? Pues ese canto, hermano, no es aplicable para la iglesia. Porque la niña de los ojos de Dios, o de Dios Padre, ¿quién cree que es, hermano? Es Israel. Nosotros somos los prometidos, somos la novia del Hijo de Dios. ¿Sí me explico? El asunto, para que usted me entienda, hermano, y si usted ve el primer capítulo en YouTube, va a ver, hermano, que el asunto no es con la iglesia. ¿Sí? La iglesia no tiene nada que ver, hermano, en el asunto de la relación que tiene Dios con su esposa. Es el pueblo de Israel. Y lo que está hablando aquí, hermano, estos profetas están hablando acerca de ese pacto que Israel invalidó hacia Dios. Y lo que trajo como consecuencia, hermano, el que ellos se olvidaron de los estatutos de Dios, es que el Señor, hermano, empezó a permitirles que ellos se fueran. Ahora, si usted va, hermano, al libro de Oseas, capítulo 2, versículos 6 y 7, vaya conmigo, Oseas, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene? Dice la Biblia así, libro de Oseas, capítulo 6, capítulo 2, versículos del 6 al 7. ¿Sí lo tienen? Dice aquí la escritura, hermano, hablando del marido que se le fue la mujer y está esperando a que vuelva. Dice aquí, por tanto de aquí, ¿qué va a hacer el Señor? Rodearé de espinos su camino
y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, ¿qué va a decir el pueblo? Iré y me volveré a mi primer ¿quién? ¿A qué marido se está refiriendo? A Dios, ¿se fijan? Porque mejor me iba entonces que ahora. Se fija que todo el tema de la tribulación, hermano, y la gran tribulación es por un despecho que el pueblo de Israel hizo a Dios. Y Él va a traer un castigo, hermano, para que este pueblo vuelva arrepentido, hermano, a ese marido. ¿Ya me va entendiendo? No tiene nada que ver con la iglesia, hermano, porque la iglesia tiene un trato diferente con el Hijo de Dios. La semana pasada yo les expliqué un cuadro hermoso, hermano, en el libro de Génesis, porque la Biblia está llena de cuadros. ¿Se acuerda usted cuando Abraham busca esposa para Isaac? ¿Se ha leído esa historia? Ahora levante su mano, ¿cuántos han leído esa historia? Se los voy a encargar de tarea, hermano, en el libro de Génesis, pero les voy a explicar un poquito. Tienen esta semana para leer esa historia en el libro de Génesis. Viene entre los primeros capítulos, del capítulo 25 en adelante. Lo van a ver esa historia. Es más, van a encontrar el tema, Abraham busca esposa para Isaac. ¿Sí? Abraham busca esposa para Isaac. Y lo que nos muestra ese cuadro es que el padre busca esposa ¿para quién? Para el hijo. El hijo no conocía a la esposa. El padre manda a un siervo, a un hermano mayordomo, a buscarle esposa, ¿a quién? A su hijo. El padre es Dios, que es interpretado por Abraham. Isaac representa a Jesús y el mayordomo representa al Espíritu Santo. ¿Se fija? ¿Qué fue a hacer? ¿Qué fue a buscar al Espíritu Santo? ¿Esposa para quién? Para el Hijo. ¿Qué viene a buscar el Señor a través de su Espíritu, hermano? Él viene, hermano, a buscarnos a todos nosotros. ¿Se fija? Este cuadro, hermano, sí es aplicable para la iglesia, porque el Padre está buscando esposa ¿para quién? Para el Hijo. Y una cosa es la esposa del Padre y otra cosa es la esposa del Hijo. Las bodas del Cordero, hermano, representan a las bodas de la esposa del Hijo. ¿Sí me explico? Por eso es que es muy importante, hermano, que nosotros veamos y comprendamos, hermano, a quién se está escribiendo la Biblia y a quién se le está hablando. Por eso, hermano, nosotros no somos invitados de la boda, hermano. Nosotros somos los que nos vamos a casar. ¿Sí me explico? Hace tiempo un pastor nos decía de un canto muy bonito. A lo mejor usted lo ha escuchado, Marino lo cantaba. ¿Usted ha escuchado? Estamos invitados. ¿Lo ha escuchado? A una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa. Bueno, pues este canto, hermano, si lo aplicamos nosotros para la iglesia, no está fuera de contexto para nosotros. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no estamos invitados. Nosotros nos vamos a casar. Los invitados son aquellos que no quisieron nada con Jesús, hermano, en este tiempo de la gracia, y ellos son los que van a tener que entrar a esa boda, hermano. Pero pues bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿sí? Yo lo único que quiero que usted comprenda hoy en esta mañana es que el trato que Dios tiene en el libro de Apocalipsis es con su esposa, hermano, que se había alejado de ella. Ya lo vimos con los profetas, Oseas lo acabó de decir. Dice que esto, hermano, que ellos hicieron trajo como consecuencia el que el Señor les determinara un tiempo específico. A esto se le llama, hermano, los 70 semanas y los 70 años de cautividad. Va a estar un poquito confuso. Son 70 años y 70 semanas, de lo cual Dios habla a través de Daniel en el capítulo 9. Ese lo vimos en el estudio pasado. Que Daniel estaba orando, hermano, porque el tiempo que les había determinado de 70 años ya se había acabado. Y es cuando Dios empieza a revelar lo que viene para el pueblo, ¿sí? Para que no se me confunda. Vayan conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 20
hermano, al versículo 21. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículo 20 y 21. Cuando Dios habla a través de Oseas, a esto se refiere el Señor en un camino de espinos, que va a empezar a tratar a ellos con esta mujer. Dice aquí, hermanos, versículo 20 y 21. ¿Lo tiene? Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos ¿a dónde? Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su lamento reposó, hasta que los 70 años que se fija que desde el momento que Dios habló a través de Jeremías, Dios les había puesto 70 años, hermano, al pueblo para que se arrepintieran. ¿Y qué trajo sobre ellos esa desobediencia? Esclavitud. ¿Me va siguiendo, hermano? Lo que nos está diciendo Crónicas es que cuando esta mujer, esta esposa, empieza a fornicar, hermano, tras dioses ajenos, Dios la despide, para que me vaya entendiendo. Se rompió, hermano, un pacto que habían hecho Dios con el pueblo de Israel. Y lo que trae como consecuencia, hermano, es que ellos entran en una esclavitud de 70 años. ¿Ya me van siguiendo? Cuando Daniel escribe, hermano, vaya conmigo ahí, Daniel capítulo 9. ¿Lo tiene? A ver, ¿qué ve usted en el tema de arribita, en el subtema? Oración de Daniel, ¿por quién? Por su pueblo. Hermano, aquí ya se habían cumplido 70 años de esclavitud. ¿Sí? Dice aquí, en el año primero de Darío, hijo de Esfero, la nación de los Medos, vino el rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló el profeta Jeremías. ¿Se fijan? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, dinos, grande y digno de ser temido que guardas el pacto. Dice, nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Al hablar de él, hermano, todavía él le dice que le quedan 70 semanas determinadas para su pueblo. Ya los 70 años ya se habían cumplido, hermano, que es lo que nosotros estamos hablando ahorita. ¿Por qué nosotros debemos de entender, hermano, este trato que debe de tener Dios con esta esposa? Porque vuelve otra vez Dios a tratar con su esposa. Ahorita es el tiempo del Hijo, ¿sí? La gracia, hermano, desde que Cristo murió y resucitó el tercer día, se abrió un tiempo, que ese tiempo, hermano, se le llama gracia, ¿sí? Y este tiempo de gracia, Dios paró por un poco de tiempo su reloj. Y este tiempo, hermano, Dios dejó de tratar con su esposa. Para que me entienda ahorita Dios no está tratando directamente con Israel, hermano. Ahorita el tiempo que nosotros estamos viviendo le pertenece al Hijo y le pertenece al Espíritu Santo. ¿Sí? Dios está tratando con la iglesia ahorita a través del Hijo. Por favor, lea Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1.
Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dice, en estos postreros tiempos, es Hebreos 1, versículo 1, hermano, perdón. Dios habiendo hablado muchas veces, vayan conmigo ahí, y de muchas maneras. ¿Lo tiene? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, Dios nos ha hablado a través de quién, hermano. ¿De quién es este tiempo, hermano, tan hermoso que es la gracia? Del Hijo. ¿Se fija? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 24, vamos a hablar del tiempo de los gentiles. Lucas, capítulo 21, versículo 24. Lucas, capítulo 21, versículo 24. ¿Lo tiene? Ahora, no vamos a hablar ahorita de la esposa que se alejó, es Israel. No vamos a hablar de la iglesia, hermano. Ahorita vamos a poner nuestra atención en las naciones. Dice aquí la escritura, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué, hermano? A ver, hay un tiempo de los gentiles. Lucas, hermano, a través del Espíritu Santo, llama a este tiempo reinado de los gentiles en el mundo. Los tiempos de los gentiles, escuche, se trata del periodo durante el cual los gentiles van a hollan Jerusalén. Es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 11, hermano, versículo 2. Mire, vaya al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Este pasaje que vamos nosotros a tratar de analizar, hermano, vemos que este tiempo de las naciones se va a extender dentro de la tribulación. Porque los gentiles, o sea, las naciones, van a hollar hollarán Jerusalén hasta el tiempo justo antes de la venida del Mesías. ¿Sí? Para que me entiendan poquito. Son tres acontecimientos, hermano, que nosotros no debemos de confundir. Está la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y está también el rapto. Muchas veces confundimos la segunda venida de Jesús con el rapto. Y a veces, hermano, hemos hecho quizás una mala doctrina de ello porque se confunde este tiempo con el rapto, hermano. Yo les he explicado a los hermanos la semana pasada cuál es la diferencia de un acontecimiento al otro. La primera venida ya está, hermano, fue cuando Cristo vino a nacer de una virgen. Esa fue su primera venida a la tierra. Él creció como niño, creció como joven, hermano, y pues a los 33 años y medio dice la escritura que él murió en una cruz. Después dice en el libro de Hechos, si usted va al libro de Hechos capítulo 1, vaya conmigo a la Biblia, hermano. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Nos dice aquí, hermano, la escritura. ¿Lo tiene? ¿Me puede cambiar la pila, hermano?
Creo que aquí hay uno. Hechos capítulo 1, hermanos. Dice la escritura y en el libro de Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Quién se fue de la tierra, hermano? Jesús. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dice la Biblia, hermano, que todos sus discípulos estaban viendo cómo Jesús empezó a elevarse hacia el cielo. Y cuando ellos voltearon, vieron a dos personajes con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Qué dice, hermano? Ir al cielo. La segunda venida, la diferencia al rapto, hermano, es esto. Una de ellas es que cuando Jesús venga en las nubes, hermano, por su iglesia, Él no va a pisar la tierra. ¿Dónde nos va a recoger, hermano? En las nubes. O sea, no baja directamente aquí, hermano, a la tierra. Pero la segunda venida de Jesucristo, lo que está hablando Hechos, es que Él va a venir, hermano, y va a establecer un reino en la tierra. Esa es su segunda venida. Para que usted me entienda, hermano, un poquito. La diferencia entre la segunda venida al rapto es que Jesús vuelve a pisar la tierra. Y en el rapto, hermano, Jesús nos arrebata en las nubes. ¿Sí? Otra de ellas, que cuando venga Jesús por su iglesia, dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, todos los que hemos creído, hermano, y hemos puesto nuestra fe en Jesús, ¿qué va a pasar? Y nadie va a ver a Jesús, hermano. ¿Sí? O sea, las naciones no lo van a ver, no lo van a entender, no lo van a comprender. Ellos van a decir: vino un ovni, vino algo y se los llevó. Y a diferencia, hermano, de la segunda venida, es que todo ojo, ¿qué, hermano? Le verá. ¿Se fijan? Esa es la diferencia entre el rapto, hermano, a la segunda venida. Muchas veces nosotros, cuando leemos la Biblia, hermano, a veces creemos, y hay citas respecto a la segunda venida, y creemos que está hablando del rapto, pero no, hermano. Es lo que quiero que usted entienda. Después, hermano, de este tiempo, dice la escritura aquí, hermano, aquí también en el estudio, dice que este tiempo se trata de lo que estamos hablando en el libro de Apocalipsis. Ya fuimos ahí, ¿verdad que sí, hermanos? Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. ¿Lo tiene? ¿Ya fuimos allá? Vamos a Apocalipsis 11, 2. Ahorita leímos Lucas, ¿verdad? 21, 24. Donde dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles. Ese se le llama el tiempo de los gentiles. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. ¿Lo tienen? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo miras, porque ha sido entregado ¿a quiénes? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿A quién se lo está entregando el pueblo, hermanos? A los gentiles. Ahora escuche, dice: en esos tiempos, los gentiles empezaron, hermano, este tiempo de los gentiles, cuando Nabucodonosor oyó Jerusalén. En el año 606 antes de Cristo, él destruyó la ciudad y llevó a los judíos en cautividad. Ahí donde usted encuentra la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Ahí está la historia de Daniel en el foso de los leones. Todas esas historias, hermano,
pasaron en el año, después del año 606 antes de Cristo, bueno, cuando él destruyó la ciudad y llevó a los judíos en cautividad. Y se va a terminar cuando Cristo viene por segunda vez para tomar el control de Jerusalén y establecer su propio reino en este planeta. A ver, ¿desde cuándo empezó este tiempo de los gentiles, hermano? Nuevamente, ¿en qué año comenzó, hermano, este tiempo de los gentiles? Después del año 606 antes de Jesucristo, el reinado gentil empezó, hermano, a cumplirse. Dios, hermano, tiene 7 tiempos. Y él ha gobernado, hermano, durante 7 tiempos. ¿Sí? Pero el enemigo, el anticristo, también tiene 7 reinados. Para que me vaya siguiendo. Los 7 reinados del anticristo, hermano, empieza con el gobierno de los gentiles, lo que le estoy explicando ahorita. Empieza con Babilonia, con el rey Nabucodonosor. Después viene otro imperio, hermano, que quita a Babilonia y se pone sobre los babilonios, y es el reino de los medos y de los persas. Ya van 2. Después viene otro gobierno del enemigo, hermano, con los griegos. Vencen a los persas y se establecen los griegos. Ahí van 3. Por último, dice que Roma vence a los griegos, hermano, y hasta el tiempo de hoy todos siguen gobernando ese tiempo, hermano, de Roma. La Biblia lo que nos está estableciendo, lo que acabamos de leer en Lucas y lo que acabamos de leer en Apocalipsis, que hay un tiempo que está afuera, que es el tiempo de los gentiles. Ese tiempo comenzó desde que esta esposa se fue. No sé si me van siguiendo. Desde que la esposa se fue, dice que iban a caminar por camino de espinos y cardos, hasta que esa esposa, ¿qué vaya a hacer? Se regrese. Y Dios le quitó el reinado al rey David, al rey Salomón, al rey Josías, a todos esos reyes que usted lee en el libro de Segunda de Crónicas y de Reyes. Dios les quita el reinado, ¿y a quién cree que se los entrega? Pues a los gentiles, hermano. Son las naciones. Por eso el rey Nabucodonosor entra en escena y dice que destruye todo el templo de Salomón y roba todo lo que hay en el templo. Entre esos cautivos se lleva de esclavos a Daniel, hermano. Se lleva de esclavo a Zacarías, a Misael, a Ananías. Para que usted me vaya entendiendo. Eso fue durante el año 606 antes de Cristo. En pocas palabras, el tiempo de los gentiles, hermano, está desde el año 606 antes de Cristo hasta ahorita, hermano, en el 2025. ¿Ya me va siguiendo o no? Y durante estos años ya han pasado, hermano, alrededor de 3 imperios. El de Babilonia, el de los persas, el de los griegos, y ahorita estamos, hermano, en el tiempo de Roma. ¿Sí? Y ahorita se lo voy a explicar el por qué. Dice aquí, los tiempos gentiles empezaron cuando Nabucodonosor, hermano, destruyó Jerusalén. Cuando los judíos, hermano, entraron en cautividad, lo que leímos en Segunda de Crónicas. Va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez, en su segunda venida, hermano, después de la tribulación. Dios dio un bosquejo de la historia en estos tiempos de los gentiles. Cuando él en la visión le muestra a Nabucodonosor acerca de la imagen de metal, el dominio de los gentiles empieza con la cabeza de oro. ¿Se acuerda que vimos una imagen? Estuvimos leyendo que Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor y le dijo, mira, yo vi que había una imagen. Su cabeza, dice, era de oro. Su pecho era de plata. Su vientre era de bronce. Y las piernas y pies eran de hierro y de barro. ¿Sí? Hermano, para que usted me siga, sí es bueno que se traiga algo que anotar porque es mucha simbología la que vamos a estar nosotros usando. Y dice aquí, hermano,
Dice que le da un bosquejo de este dominio y empieza con la cabeza y termina, hermano, con piedra que lo destruye todo. Dice la escritura, tú rey veías, ya que una gran imagen, y esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y el vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se le llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Lo que dice Daniel. Babilonia, hermano, el reinado de Nabucodonosor se representa por la cabeza de oro. ¿Sí? Los tiempos de los gentiles empezaron en el año 606. Nabucodonosor tomó el control de Jerusalén y destruyó el reino después de Babilonia, hermano, fue el Medo Persa, y ese representa al pecho. ¿Sí? Ahora vamos a ver simbología. Usted ha visto o ha leído, hermano, o a lo mejor en TikTok, no, si lo ha visto, según las profecías que ven a una estatua, hermano, o ven también esta imagen que tiene cabeza de león, cabeza de oso, un leopardo, la bestia. ¿Se ha escuchado usted esto en el libro de Apocalipsis? ¿Sí? Dice aquí, porque esas son unas bestias que vienen en Apocalipsis. Ahorita se lo voy a dar cómo se representa. Babilonia representa la cabeza de oro, hermano, en Daniel capítulo 2. ¿Sí? Ese es el primer gobierno. Cuando usted ve la cabeza, se está refiriendo al imperio babilónico. Es la cabeza de oro. Y representa en el libro de Apocalipsis también el león. ¿Sí? Hoy muchos dicen, no, hermano, pues es que es Rusia, es Estados Unidos, lo que veía Apocalipsis. No está diciendo eso la Biblia, hermano. La Biblia está diciendo que Babilonia, hermano, representa esa cabeza de oro, hermano, y representa también el león. Los medos persas del rey Darío, hermano, y Ciro, representan, hermano, el pecho de plata. O sea, después de que gobernó Babilonia, siguieron los persas del año 536 al año 330. Me va a preguntar, hermano, ¿por qué está disminuyendo el tiempo? Porque antes el tiempo, hermano, empezaba de adelante hacia atrás. ¿Sí me va siguiendo? Del año 0, cuando Cristo vino a nacer de una virgen, se cuentan los años 1 después de Cristo. ¿Ya me va siguiendo? El tiempo antes era de adelante hacia atrás. En el año 330, hermano, al 30 años antes de Cristo, se le conoce, hermano, como al imperio griego. Y representa, según la estatua o la imagen que ve Daniel, como el vientre de bronce. ¿Se acuerda del sueño? Le decía Daniel a Nabucodonosor, yo vi una imagen con cabeza de oro, con pecho de plata, con vientre de bronce. ¿Qué le estaba diciendo, hermano? El imperio tuyo babilónico, después viene el gobierno persa y después viene el gobierno griego. Y representa, hermano, a el leopardo. Otra vez.
El gobierno medo-persa, hermano, representa el pecho de plata. Como animal, hermano, representa el oso. El gobierno medo-persa. No es Rusia, hermanos. Muchos piensan que Rusia, hermano, es el oso y no. Los griegos es el vientre de bronce. Y el leopardo, hermano, es el animal que representan los griegos. Y en Daniel capítulo 8 viene escritos a ellos también como el macho cabrío y a los medos persas como el carnero. Por último, Roma del año 30 antes de Cristo, que fue cuando ellos empezaron a gobernar, hasta el tiempo de hoy, representan las piernas y los pies de hierro y de barro. Y está representado como la bestia. ¿Lo tienen? La piedra, hermano, que viene y hiere la imagen en los pies, es la misma piedra que usa David cuando vence a ese paladín, a ese gigante llamado Goliat. La piedra es la misma piedra, hermano, que les dio agua al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y esa roca es Cristo. ¿Sí? La piedra que viene y hiere la imagen a los pies es Cristo, hermano, en la segunda venida. Vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 2, versículo del 44 al 45. Daniel, capítulo 2, versículos del 44 al 45. ¿Lo tienen? Dice aquí: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera, dice aquí, hermano, el 45, que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel, dice la Escritura, hermano, su interpretación. Dice aquí, en el libro de Salmos 47, versículo del 1 al 4. Vaya conmigo, hermano. Salmos 47, versículos del 1 al 4. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios: ponlos todos, batid las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová es el Altísimo, es temible y Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Dice aquí, hermano, dice que Él someterá a todos los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de sus pies. Este salmo, hermano, que se está escribiendo, es cuando esta piedra, hermano, en su segunda venida, venga y establezca un reinado, hermano, aquí en la tierra. Esto que estamos hablando, hermanos, del tiempo de los gentiles, para que usted me entienda ahorita. El pueblo de Israel, ellos están buscando, hermano, otra vez tener esa gloria como la tuvieron con David, como la tuvieron con Salomón. Ahorita el pueblo, hermano,
está totalmente esparcido. El pueblo, hermano, está de Dios, o sea, Israel. Ahorita ellos están con el dominio de las naciones. Pero va a llegar un tiempo, hermano, donde ellos nuevamente van a ser cabeza, hermano, de todas estas naciones. Y eso va a ser cuando Cristo, hermano, venga por segunda vez aquí a la tierra. La próxima semana vamos a estar viendo Daniel capítulo 12. Y el tema que vamos a ver la próxima semana, hermano, se llama el tiempo del fin. Ahora, ahorita solamente estamos viendo, hermano, que es la introducción al libro de Apocalipsis. Pero como yo les dije, hermano, para entender Apocalipsis, usted tiene que entender, hermano, lo que Daniel estuvo viendo en aquellas visiones, lo que Dios le reveló a Daniel y cómo fue el trato que Dios estaba teniendo con el pueblo de Israel desde aquel tiempo. ¿Sí? Ya vimos nosotros, hermano, que el problema no es con la iglesia. Dios está tratando todavía con una mujer que se había alejado de ellos y los va a hacer volver. Lamentablemente, hermano, hoy la tribulación, hermano, no es para la iglesia. La tribulación, hermano, es un castigo sobre esa esposa, hermano, rebelde. Y que Dios quiere restaurar una buena relación con Israel. Hasta la fecha, hermano, dice aquí, Israel no ha querido bajar la cabeza y llegar delante de su Señor y arrepentirse. Eso es lo que nos está hablando, hermano, este estudio. En el capítulo 1, hermano, ya vimos algunos aspectos de lo que nos está hablando el Señor, hermano. Nos va a faltar tiempo para poder usted empezarlo a digerir, hermano. A empezar nosotros a meditar. Ahorita, hermano, el imperio que está gobernando es Roma. El imperio del enemigo ahorita, hermano, está en Roma. Desde que fue crucificado el Señor hasta el 2025, hermano, de Roma está saliendo todo. Pero después de que la iglesia, hermano, sea arrebatada, en 7 años, escuche bien, se van a cumplir los últimos 3 reinados. Dios ha reinado por 7 años, hermano, y el anticristo también tiene 7 reinados. Y los últimos 7 reinados, hermano, son del anticristo, el falso profeta y de la bestia. Y con esto se cumplen los 7 imperios o 7 reinados del enemigo. Más adelante, hermano, vamos a estar viendo también en el capítulo 2 el tema de la historia de los eventos de lo porvenir. Pero nos vamos a ir capítulo por capítulo, hermano. Todavía no que terminamos el capítulo 1. La próxima semana, hermano, concluimos el capítulo 1 y empezamos a ver el capítulo 2 de este hermoso estudio. Amén, hermanos. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque Él es el único que nos puede dar sabiduría, hermano, nos da entendimiento. Dios es bueno, hermano, en todo momento. Y pues vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios.